asistentes. Agradecemos su puntualidad e interés por participar en esta actividad. Desde la Subgerencia de Documentación e Investigación Electoral y la Gerencia de Información y Educación Electoral, les damos una cordial bienvenida a esta segunda jornada de actualización normativa organizada justamente en el marco del proceso de las elecciones generales 2026, ¿no? Que se realizarán el próximo 12 de abril. Como se señaló en la sesión pasada, estas jornadas están dirigidas a todo el personal de la OMPE y tienen como objetivo presentar, también identificar y analizar los principales cambios normativos y operativos que se aplicarán en el próximo proceso electoral. Para poder continuar, voy a abordar ahora lo que sería la metodología de esta jornada, a fin de que se pueda realizar de la mejor manera posible. Durante los primeros 40 minutos contaremos con la exposición de la subgerenta Carla Cueva, y mientras ella desarrolle la presentación, pueden ir anotando sus dudas o comentarios en el chat. Y al cierre de la exposición, abriremos un espacio para responder las preguntas que sean seleccionadas. Luego vamos a compartir un formulario de opción múltiple que se va a relacionar con los contenidos abordados en esta sesión. Y este formulario asimismo contiene el registro de asistencia y también una encuesta de satisfacción. Muy bien, entonces iniciando ya con la jornada, damos la bienvenida a nuestra expositora, Carla Cueva. Ella es subgerenta de la Subgerencia de Capacitación y Formación Electoral de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional GOECOR, que hoy nos va a presentar las modificaciones en la organización del proceso electoral que regirán en las elecciones generales del 2026, incluyendo las modificaciones de la jornada electoral correspondiente a la instalación de la mesa de sufragio, el sufragio en sí mismo y el escrutinio. Bueno, sin más, entonces cedo la palabra a la expositora. ¿Qué tal, Jordan? Muchas gracias por el pase. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Sé que hemos tenido una sesión previa el día martes a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en donde Flavio hizo bien en presentarnos una serie de modificatorias legislativas que, como ustedes ya saben, hay un efecto directo en nuestro trabajo y en específicamente todos los procedimientos por los cuales nosotros nos basamos, digamos, las actividades que tenemos con miras a las generales del próximo año. En definitiva, lo que se busca con estas, digamos, sesiones y lo que hace la GIE es un poco que todos estemos un poco al tanto de lo que estamos haciendo desde otras unidades orgánicas, un poco para que todos estemos en la misma página. No sé si les ha pasado, pero cuando uno sale, digamos, se reúne con sus amigos, familiares, etcétera, y dice que es de la OMPE, pues probablemente hay muchas personas que les hagan consultas sobre cómo es la cédula, o cómo van a tener que votar el próximo año, o cómo van a cómo van a estar sorteados como miembros de mesa, etcétera. Entonces, creo que hay una serie de consultas que están un poco en el aire y que finalmente nosotros como OMPE, incluso cuando no estemos con nuestro chaleco puesto, quizás tengamos que también que responder. Entonces, la idea de esta sesión es un poco mostrarles la parte más aplicada de estas modificatorias legislativas en lo que concierne a la jornada electoral específicamente en los tres momentos de la jornada electoral, en la instalación, sufragio, escrutinio, y luego unas innovaciones o modificatorias que estamos presentando en el material electoral. Una aclaración importante. Lo que les voy a mostrar en términos del material electoral es algo que se está trabajando y es algo que ya se propuso a alta dirección. Muchas de esas cosas evidentemente ya cuentan con la opinión técnica tanto de JITE como jurídica y como gestión, pero una vez que empiece formalmente lo que nosotros llamamos las reuniones de catálogo de materiales, ahí se van a aprobar y vamos a ver estas modificatorias ya aprobadas formalmente. Entonces, es momento también de, si ustedes tienen algunas consultas de por qué hemos realizado estas modificatorias o qué hemos estado encontrando en las pruebas internas que hemos estado haciendo, con gusto también les podemos resolver el día de hoy. Entonces, ya con eso les voy a mostrar un poco la presentación del día de hoy y como ya dijo Jordan, hacia el final podemos resolver algunas consultas. Adicionalmente, lo que yo voy a hacer, si bien tiene que ver netamente con procedimiento y materiales, evidentemente yo les voy a comentar algunas estrategias adicionales que se están planteando en paralelo y que ustedes probablemente
también las van a ir conociendo en los siguientes meses, considerando también que muchos de nosotros vamos a estar en los locales de votación también para la jornada electoral. Entonces creo que es importante que nos vayamos, digamos, vayamos conociendo estos cambios e impactos en la jornada electoral. Entonces, a partir de eso, ya pensando un poco más en lo que va a ser la jornada electoral del próximo año, y como bien decía Jorlen, esa jornada se va a hacer el 12 de abril. Tenemos algunas modificatorias claves porque, digamos, tenemos modalidades de votación diferentes para el próximo año, es decir, vamos a votar netamente de manera presencial. Hay electores que van a votar también de manera a través del voto digital, pero eso es algo que yo sé que la JITE lo va a tocar en la próxima semana, pero también tenemos modalidades diferenciadas en términos de qué vamos a estar utilizando en la mesa. Es lo que nosotros llamamos como modalidad convencional o modalidad STAR. Entonces, un poco también lo que vamos a conversar ahora. Entonces, a ver, ya en términos a ver, segundo, sí, ok. Conversando un poco ya sobre la jornada específica en términos de los horarios, nosotros cuando capacitamos a los miembros de mesa, específicamente dependiendo un poco del horario de cada elección, se les da una indicación al miembro de mesa de a qué hora tiene que asistir, digamos, al local de votación. En específico, considerando que para el general del próximo año vamos a tener un horario de 7 a 5, se les invita y se les solicita a los miembros de mesa para que ellos asistan al local de votación a partir de las 6 de la mañana. Esto, quizás algunos de ustedes han sido miembro de mesa antes o incluso ha participado en nuestras simulaciones a la interna que hemos estado realizando en los últimos meses, saben en términos generales de que hay algunas digamos, pasos, tareas que tienen que hacerse, digamos, antes de que empiece el sufragio a las 7 de la mañana. Entonces, evidentemente hay un lapso de tiempo que necesitamos que el miembro de mesa esté antes. Entonces, esto es con la idea de, como ya les decía, que se empieza a sufragar a partir de las 7 de la mañana. La votación dura hasta las 5 de la tarde. O durará hasta las 5 de la tarde, con el fin también, como ustedes saben, si es que hubiera algún elector dentro del local de votación, incluso cuando las puertas estén cerradas, también puede votar. Y hay algunas actividades adicionales de cierre de sufragio y con ello ya se empieza digamos, hacer el escrutinio formalmente a las 5:30 a las 5:30 de la tarde. Esto, evidentemente, tiene algunas variaciones con lo que ustedes han podido ver en procesos electorales previos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en la consulta popular revocatoria que acabamos de tener el domingo, el 8 de junio, ahí el sufragio empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 4, entonces, e incluso si hemos ido a votar en las últimas generales en 2021, ustedes saben que fue hasta las 7 de la noche. Entonces, hay disparidades en los horarios que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta, pero que finalmente nosotros vamos a votar de 7 a 5. En términos específicos nuestros, como ustedes ya saben, y como les vuelvo a repetir, eso Gita ya lo tocará con mayor especificidad de la próxima semana, e incluso la GAJ también lo tocó el martes, es que nosotros como parte de los organismos electorales podríamos acceder al voto digital. Y eso implica también una apertura, si no me equivoco, desde las 5 de la tarde del 11 de abril hasta las 5 de la tarde del 12 de abril. Entonces van a haber, digamos, diferenciación en los horarios que nosotros nos enfrentemos el 12 de abril del próximo año. Entonces, ya con eso es importante hacer un repaso específicamente de lo que nos vamos a encontrar en estos 3 momentos con la aplicación propia de lo que tiene que ver con la normativa legislativa. Entonces, si nosotros ya, digamos, imagínense que evidentemente no podemos hacerlo porque somos funcionarios de la OMPE, pero hay digamos, cuando nosotros nos acerquemos y a la instalación de la jornada electoral, no vamos a contar tampoco con 6 miembros. Como ya bien sabemos, vamos a contar con 9 miembros de mesa, es decir, 3 titulares y 6 suplentes. ¿Eso qué implica? Eso implica también de que, sí, hay mayores chances de ser sorteado como miembro de mesa. Eso implica también que como OMPE tenemos que hacer un esfuerzo adicional en capacitar a un mayor número de miembros de mesa. Esto implica también de que tenemos que nosotros asegurarnos de que las personas que asistan al local de votación, si son sorteados miembros de mesa, sepan que todos tienen que asistir. No es que solo tienen que asistir los titulares, sino los 6 suplentes por mesa también. Entonces, ya cuando se acerquen, digamos, los 9 miembros de mesa a cada una de las mesas, lo que se hace es que se solicita, digamos, al coordinador de mesa, que es el personal que asiste de manera electoral a esos miembros de mesa, para que les traigan, digamos, la caja del material electoral.
sin caer en muchos detalles sobre todos los materiales que tiene la caja del material electoral, aunque si tuvieran consultas podemos conversarlo, es que la idea es que ya estos 9 miembros de mesa tienen que firmar la hoja de control y asistencia de miembros de mesa. Esto se hace durante la instalación. Ahí es verdad que tiene que haber adecuaciones propias a la hoja de control y asistencia de miembros de mesa por la cantidad de miembros de mesa que vamos a tener. En la versión, digamos, presencial o estandarizada, lo que tú tienes es, evidentemente, tienes tu nombre, firmas y tu huella digital. Entonces ya con eso uno verifica que finalmente has asistido al momento que tendrías que asistir, digamos, que tendrías que estar para la instalación correspondiente. Ahí tengamos mucho cuidado también, porque si vamos a los locales de votación, creo que es importante también decirles a los miembros de mesa que se cumpla con esa actividad, porque también ha habido quejas o ha pasado de que finalmente a veces no se firma y luego, bueno, son sujetos a multa específicamente. En términos adicionales, también creo que vale la pena mencionar que ha habido otra modificación legislativa correspondiente a que ahora hay un incentivo adicional, no solo el tema de la compensación económica, sino que si el miembro de mesa sorteado asiste a la jornada de capacitación o a las diferentes modalidades de capacitación y también asiste a la jornada electoral, va a ser beneficiario de, aparte de la compensación, de un día libre. Me parece que ahí la ley establece un plazo establecido. Entonces, hay dos, digamos, beneficios específicos que hay que tener en cuenta. Eso, a la interna, evidentemente, son directivas ya que nosotros tenemos que verificar, pero no de verificar, pero sino que, digamos, establecer nuestros propios procedimientos. Pero tengamos eso en cuenta. Entonces, hay como un doble beneficio. Ahí, evidentemente, una cosa es esta de la capacitación, pero no necesariamente, digamos, dejas el cargo de miembro de mesa. Entonces, ahí hay algunos casos específicos que podríamos nosotros tener que responder ya en el campo. Ahora, ya una vez que esto acaba, en específico, ya son los 3 miembros de mesa los que se quedan, digamos, para conformar la mesa y que cumplen los roles de presidente, secretario y tercer miembro. Ahora, ¿qué hacen ellos? Básicamente tienes la revisión del material electoral en diferentes paquetes, luego tienes la firma de las cédulas que está a cargo, antes estaba a cargo netamente del presidente, pero ahora, me parece que Jurídica también lo mencionó en la última sesión, es que al reverso, digamos, de las cédulas, lo que tú vas a tener es el espacio para 3 firmas. Es decir, los 3 miembros de mesa tienen que firmar las cédulas. Ahora, en una consulta que hicimos también a Jurídica hace poco, es qué pasa si es que uno no firma, o qué pasa si 2 no firman, o sea, cómo contabilizamos ese voto. Porque en el procedimiento que tenemos ahora dice que si la cédula no cuenta con la firma del presidente, este voto es contado como nulo. Entonces, en la respuesta que a nosotros nos ha dado Jurídica ahora hace poco, es que si faltara, por ejemplo, la firma del tercer miembro, no habría problema. Tendría que todavía contabilizarse como voto válido, porque lo que nos importa finalmente sigue siendo la firma del presidente. Eso es un poco lo que se ha trabajado a la interna, pero evidentemente hay consultas adicionales que se tienen que hacer a jurado, solo para que tengamos claro cómo va a ser eso durante la jornada electoral. Pero esa es la respuesta que tenemos hasta la fecha y que de hecho la adelanto porque sé que unos compañeros de las ORC nos consultaron hace un par de semanas sobre ese punto. Luego lo que tienes también como parte de la instalación es la propia verificación de carteles de candidatos y de relación de electores, que es parte de los procedimientos estándar. Y luego también ya cuando estés, digamos, firmando las actas de estos miembros de mesa, lo que hay que tener en claro que son 4 actas de instalación, ya no 5, porque, digamos, el sobre morado que lleva a las organizaciones políticas ya no está incluido y esto es parte de otra modificatoria legislativa que, digamos, se ha aprobado recientemente. Adicionalmente, nosotros cuando ya estemos en Lima, sobre todo, van a haber mesas en Lima, o la gran mayoría de mesas, si no me equivoco, que van a estar con la modalidad de style. Entonces, con ello, lo que se va a hacer es que los datos que tengamos en la instalación vamos a tener que llenarlos en una laptop y vamos a firmar digitalmente. Esto es una novedad también, y asumo que Gita también la va a mencionar, porque la STAE, y su mismo nombre lo dice, funciona específicamente en términos de escrutinio. Ahora, se ha agregado para que la STAE sea una STAE mucho más ampliada,
y que abarque tanto instalación, sufragio como escrutinio. Entonces, y eso es lo que nosotros, o la gran mayoría que somos nosotros votantes en Lima, vamos a poder ver también en los locales de votación. Y una vez que ya firmemos digitalmente, que esa es otra modificatoria también, que el detalle, bueno, eso lo pueden ver con JITE, el detalle es que finalmente estas actas y nuestra firma digital va a valer lo suficiente, y esto va a implicar que cuando se impriman las actas, nosotros ya no vamos a tener que volver a firmar, que eso es algo que ha pasado hasta la última elección que hemos tenido esta vez. Entonces, finalmente vamos a imprimir, perdón, firmamos digitalmente, imprimimos y luego se coloque en cada uno de los sobres, y con ello, digamos, ya podemos enviar las actas de manera correspondiente a cada una de las instancias que nosotros ya tenemos establecido en nuestros procedimientos. Entonces, esto es como una mirada digamos, rápida en términos de qué sucede en la instalación, para que estemos un poco al tanto y que ustedes vean algunas modificatorias que finalmente afectan en lo que va a suceder en este momento. Ya cuando vayamos al sufragio, como bueno, ustedes saben, ya primero votan los miembros de mesa, los que estén presentes, incluso los personeros, y luego ya votan los electores en general. Como bien saben, nosotros estamos impulsando ya desde hace varios años 2 protocolos. Hay un protocolo para atención a personas con discapacidad y atención preferente, y hay otro protocolo que es para garantizar el voto de las personas trans y no binarias durante la jornada electoral. Nosotros, como capacitación hace unos meses, me parece entre octubre y noviembre del año pasado, me parece que hasta diciembre, hicimos un par de cursos estableciendo específicamente cuáles eran las implicancias de estos protocolos y cómo afectaban a la jornada electoral. Entonces no voy a explayar mucho de eso en este momento, pero sí es bueno que, si son ustedes los que finalmente van a ir a la jornada electoral, que finalmente es nuestra responsabilidad, también chequeemos un poco cuál es la última actualización de estos protocolos para poder responder adecuadamente. Sabemos que en la jornada electoral hay muchas actividades, hay muchas tareas que, digamos, se superponen en ese mismo día. Entonces, la idea es poder garantizar que finalmente todos accedan al sufragio sin discriminación. Entonces, es un dato que finalmente, si no me estoy explayando, si tienen alguna consulta podemos hablarlo, pero la idea es un poco que estemos al tanto de que esas son disposiciones que nos involucran a nosotros como funcionarios, a los miembros de mesa de la mesa y evidentemente a todos los sectores electorales que están en el local de votación. Ahora, ya cuando el elector se acerque, digamos, a su mes específicamente, esté verificado en la relación de electores que tenemos afuera de las aulas, ¿qué va a recibir el elector? El elector va a recibir una sola cédula. También ha habido una modificatoria legislativa que establece que digamos, se va a manejar para el general 2026 una cédula única, valga la redundancia. Entonces, si bien nosotros a la interna tuvimos en algún momento algunas pruebas con doble cédula, ya no estamos manejando eso, estamos manejando específicamente una cédula y una cédula con 5 elecciones. Eso evidentemente va de la mano con el tema de la bicameralidad, que me imagino que eso también se tocó la semana pasada, perdón, la sesión última, y la idea de que esa es una cédula bastante nueva para nosotros. De hecho, muchos de nosotros vamos a votar por primera vez para un congreso bicameral. Entonces, de estas 5 elecciones, 4 de ellas tienen votos preferenciales. Entonces, va a ser una elección que nosotros realmente vamos a tomarnos un tiempo adicional para el marcado. También es importante recalcar que si bien la cédula, si bien crece de ancho, también de largo. Nosotros tenemos a la fecha 43 organizaciones políticas, digamos, que ahorita están inscritas, pero todavía tenemos unos meses más por si se conforman algunas alianzas y digamos, y el largo de la cédula disminuye. Me imagino que de eso algunos de ustedes sí deben haber hablado con sus amigos o en la interna, es algo que también me han consultado muchas veces. Nosotros, en términos de qué podemos proponer en términos de la cédula, estamos un poco más restringidos sobre eso, tenemos que esperar específicamente a que se culmine el plazo de las alianzas electorales un poco para identificar eso. Y bueno, son las 5 elecciones que ya conocemos, una que es la de la fórmula presidencial, luego la de senadores de distrito único o nacional, como conocemos, las senadores distrito múltiple, que se va a votar a nivel de cada región, luego los diputados específicamente, y luego los representantes ante el Parlamento andino. Y ya por
eso nosotros tenemos que estar muy informados en específicamente cómo se va a elegir nuestros representantes para cada una de estas elecciones. Otro elemento también importante es que no se va a pegar el holograma del DNI, ya lo venimos haciendo, si no me equivoco, hace, me parece, un par de elecciones, que ya no lo estamos haciendo, pero también por otra modificación legal. Es decir, ya no vamos a tener que esperar ni tener digamos, este sticker pequeño que teníamos en cada uno de nuestros DNIs. Entonces ya eso, digamos, está eliminado de las tareas que tienen los miembros de mesa para los electores que se presenten en cada una de las mesas. Sí, bueno, luego ya en términos del cierre del sufragio, bueno, evidentemente ustedes ya saben que se cuentan cuántos electores sufraron. Vuelvo a repetir que cuando terminamos específicamente en términos del sufragio, se firman nuevamente 4 actas, que como ya les comenté, ya no contamos con el quinto sobre, que es el sobre morado para las organizaciones políticas. Sin embargo, evidentemente, si hay personeros presentes, se puede llenar un acta adicional y se les puede brindar una copia para ellos, ¿no? Eso no hay problema. También hemos tenido muchos personeros que prefieren tomar foto o prefieren simplemente tomar foto y lo envían a los órganos electorales. Ya eso es algo que ellos ya lo manejan. Vuelvo a repetir, en el caso de la STAE, que por primera vez también se va a utilizar en la sección de sufragio, también se llena, digamos, los resultados, perdón, disculpen, los datos en la laptop, se hace la firma digital y luego se da, digamos, la impresión y la posterior entrega en los sobres. Entonces es un poco para que ustedes vean un poco lo que va a pasar en términos de sufragio. Ahí nosotros como capacitación y como OMP en general tenemos que hacer, digamos, un trabajo adicional sobre todo sobre el reconocimiento de la cédula. Yo sé que la GIE lo va a hacer también de sus frentes, entonces creo que eso va a ser bien importante, y también identificar un poco que en las propias campañas, digamos, el elector tenga claro representantes para qué, digamos, elección se están postulando, ¿no? Entonces creo que eso va a ser digamos, un efecto bastante claro de lo que vamos a poder nosotros encontrar en las campañas, ¿no? Específicamente. Ya en términos del escrutinio, específicamente, como ya les mencionaba, esta es una imagen un poco más clara de cómo va a ser la cédula. Yo he hecho un corte aquí porque evidentemente la cédula tiene ahorita 43 filas y que es bastante extensa, pero para que ustedes puedan darse una mejor idea de cómo está digamos, distribuida. Como ustedes saben, también esta es una propuesta, como ya les mencionaba. Cada una de las columnas, la idea es que tenga colores distintos para que sea más fácil la diferenciación. Va a depender, evidentemente, eso es una cédula ficticia que usualmente nosotros usamos para capacitación y que finalmente tiene que depender mucho de, finalmente, los nombres de cada organización política, y eso ya es una adaptación que finalmente lo va a hacer la Gerencia de Gestión Electoral, pero finalmente, acordémonos, son 5 elecciones y cada una tiene un nombre y los representantes específicos, y eso es importante, muy aparte que seamos la OMP o no, hacer un trabajo adicional para la verificación de cómo vamos a votar en la cabina de votación el 12 de abril. Ya lo que hacemos en la sección de escrutinio, antes de pasar ya a la propuesta de materiales que les podemos ver con mayor detalle, es que va a haber, digamos, lo que tenemos que hacer es la revisión de los votos de las 5 elecciones utilizando hojas borrador. Como ustedes saben, los miembros de mesa trabajan en estas hojas borrador con el fin de que haya menos errores en las actas electorales y con el fin de verificar la sumatoria y cualquier elemento que tengamos que identificar antes, digamos, de pasar en limpio todos los resultados que tengamos en las actas. Ahora, en modalidad convencional, evidentemente se copiará manualmente los resultados de las hojas borradoras de las actas de escrutinio. Ahí les hemos puesto una foto de lo que fue, digamos, una de las últimas simulaciones que hemos tenido en sede central, donde específicamente ahí, digamos, se va cantando, digamos, los votos para luego estos ser escritos específicamente en las actas de escrutinio. Ya donde exista el STAE, los resultados se registran específicamente en una laptop y se transmitirán a una base de datos. Ya estas actas, como ya les habían dicho, se repite exactamente lo que pasó en la instalación y sufragio, se firman digitalmente, se imprimen y se entrega correspondiente a cada uno de los sobres. Aquí se pueden entregar actas adicionales a los personeros de las organizaciones políticas que lo soliciten, como ya les había comentado. Usualmente ahí vamos a tener que
va a haber un trabajo adicional, evidentemente, de los coordinadores de mesa, que dicho sea de paso, según las estrategias que se han planteado y que se han corroborado con el de dirección, en términos de la STAE, lo que vamos a tener es un coordinador de mesa por cada mesa STAE. Y en el caso de convencional vamos a tener un coordinador de mesa cada 2 mesas de convencional. Entonces son modificatorias importantes, que la idea es un poco que apoyen el trabajo de lo que sucede en cada una de las mesas. Si ustedes saben, cuando hemos ido a los locales de votación, esto puede diferir por el tema de que podría haber coordinadores de mesa que a veces no se presentan a la jornada electoral, o hay a veces dificultades por el tema de la contratación. Entonces la idea es poder garantizar esos números antes de la jornada electoral para que finalmente todos puedan tener esta asistencia necesaria durante la mesa. Entonces, tengamos un poco eso en cuenta y que finalmente a la interna también se van a seguir haciendo pruebas un poco para ver estas dos modalidades. Ya habiendo hecho un repaso y un poco los efectos en la práctica de las modificaciones legislativas y lo que vamos a poder ver en términos específicos dentro de los 3 momentos, comentarles que, es posible que muchos de ustedes hayan participado ya en simulaciones internas que hemos estado haciendo en sede central, en Yauyos, es hacer simulaciones de escrutinio. Nosotros empezamos en septiembre del 2024, estamos culminando el próximo mes, y la idea fue que ante estos cambios legislativos, ante estos retos que podrían, digamos, implicar estos cambios legislativos y el propio impacto, evidentemente, en la jornada electoral, la idea fue realizar estas simulaciones a la interna. ¿Qué objetivos teníamos ante eso? Era, evidentemente, medir el tiempo del escrutinio en las mesas de sufragio, y para buscar una reducción, porque como ustedes saben, ante la ampliación del horario de votación de 7 a 5, lo que tenemos es que ante las tareas de cierre del sufragio, el escrutinio empieza alrededor de las 5:30. Entonces depende mucho de estos horarios que nos podría tomar el escrutinio para, digamos, comentarle o informar, capacitar incluso a los miembros de mesa sobre todas las tareas específicas decisiones que va a tener que realizar, digamos, durante la mesa de sufragio. Entonces, eso era importante saber el tema de la medición de tiempo. Luego, identificar, evidentemente, oportunidades de mejoras al diseño del material de sufragio, y luego optimizar las actividades de los miembros de mesa y coordinadores de mesa, porque vuelvo a repetir, todo lo que finalmente se realiza en la mesa de sufragio está basado en procedimientos establecidos. Tenemos un procedimiento de jornada electoral, tenemos instructivos específicos, pero todo esto finalmente está basado en la LOE y en las normativas legislativas correspondientes, y todos estos cambios finalmente afectan, y es un poco lo que les he mostrado anteriormente. Ahora, con las simulaciones hemos pasado diferentes etapas. Nosotros tenemos muchas simulaciones que hemos hecho en la interna. Agradecemos de paso si es que alguno de ustedes ha participado ya en estas simulaciones, pero tenemos como 2 etapas grandes, ¿no? La primera, que era un poco para validar los tiempos que teníamos, era un poco para revisar y proponer, y ya la segunda etapa ha sido más para validar o verificar qué materiales, digamos, tienen mayor efecto en los tiempos del escrutinio. Como verán, la primera simulación que realizamos a finales de septiembre nos tomó 9 horas el escrutinio. Entonces, si uno está desde las 7 de la mañana o incluso antes para instalar la mesa, más las 9 horas, eso es un tiempo bastante extenso que el miembro de mesa va a estar en la mesa de sufragio. Después de eso, ustedes tienen yo les puedo poner ahí una serie de tiempos que hemos tenido, algunos tiempos un poco mejores que otros, ¿vale? Y la idea es que ustedes puedan ver un poco cómo ha sido el avance. Ahora, entre las últimas simulaciones que hemos hecho, ya ha habido tiempos un poquito más prometedores, que ya rondan entre las 6 y 7 horas, siendo el mejor tiempo alrededor de las 6 horas y 13 minutos. Lo que pasa ahí es que tienen que contabilizar, si es que las tareas de cierre de sufragio acaban a las 5:30, más 6 horas, estamos acabando a las 8:30, casi medianoche. Entonces, el miembro de mesa va a estar en el local de votación desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta la medianoche. Entonces, eso es importante, y eso vamos a tener que nosotros como OMPE también comunicarlo de manera
también detallada, muy sincera, muy transparente también sobre lo que está pasando y lo que va a pasar, digamos, en esas mesas de sufragio. Tenemos ahí, lo clave es, primero, tener siempre un procedimiento establecido, un procedimiento claro, con materiales lo más didácticos posibles también para el miembro de mesa, y que finalmente el elector también entiende que hay otros también, digamos, criterios o variables que nosotros no podemos controlar. En específico, que vamos a tener 5 elecciones, que eso es lo que ya le comentábamos. En específico también que va a haber un número de organizaciones políticas considerable. Entonces son elementos que finalmente no, eso no lo podemos nosotros cambiar y finalmente afecta el tiempo. Si finalmente tenemos alianzas electorales y el número de organizaciones políticas de 43 se reduce a 35, pues evidentemente hay un efecto directo en el tiempo. Entonces hay otras estrategias que nosotros vamos a tener que trabajar en paralelo. Ahora, ya habiendo visto un poco los tiempos, habiendo visto un poco cuáles son las tareas específicas por momentos, es importante también identificar un poco cómo vamos a hacer este escrutinio. Nosotros lo que habíamos hecho en las generales, y hemos hecho en muchas generales, es que, digamos, contabilizamos las lecciones uno por uno. Primero la forma presidencial, luego Congreso y luego Parlamento Andino. Habiendo 5 elecciones, la idea es que nosotros podamos establecer que el escrutinio se puede hacer en 3 momentos. Uno, específicamente con la fórmula presidencial, y luego con, digamos, las 4 elecciones que vienen de manera continua. Entonces, primero, haríamos un escrutinio de fórmula presidencial porque también sabemos y somos conscientes que hay un interés bastante grande de cuál va a ser, digamos, el siguiente presidente. Entonces, la idea es que podamos hacer el escrutinio de ese primero, digamos, solo. Luego, en el segundo momento, un escrutinio en específico de los senadores, que en este caso, como ustedes han visto el orden de la cédula, sería el escrutinio de la elección de senador de distrito único o nacional y el escrutinio de elección de senadores de distrito múltiple o regional. Yo estoy poniendo nacional o regional para que ustedes puedan entender un poco mejor, digamos, qué tipo de elecciones son esas, pero ya, bueno, la definición a la interna de los escaños y demás, eso ya lo ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones y eso ya es un detalle diferente para esa sesión. Y luego, en el tercer momento, sería el escrutinio tanto de la elección de diputados como el escrutinio de la elección de parlamentarios andinos o representantes ante el Parlamento andino. Eso se hizo específicamente un poco para facilitar el uso de los materiales de los miembros de mesa en la mesa y también un poco para que se pueda utilizar, digamos, los tiempos de manera mucho más eficiente, en el sentido de que finalmente vamos a tener los miembros de mesa sentados bastante tiempo. Tuvimos otras pruebas a la interna con hojas borrador bastante amplias, pero cuando, digamos, se sacó las medidas de cuánto tenían que tener estas hojas borrador, alcanzaban casi los 4 metros. Entonces era una dificultad evidente hacia lo que pudimos encontrar en nuestros locales de votación. Entonces la idea es un poco hacer esta distinción en los 3 momentos para que, digamos, el miembro de mesa pueda estar, y los 3 miembros de mesa estén participativos en todos los momentos, y en la medida es que también se pueda haber una rotación, digamos, de los cargos específicamente para que nosotros podamos, digamos, mantener, digamos, una eficiencia en lo que sucede en la mesa de sufragio. Ahora, algunos nuevos recursos que, como ya les he comentado, van a estar también en la revisión del catálogo de materiales, es que se ha propuesto una guía de cédula para organizaciones políticas, que es la que ustedes ven en la mano izquierda de su pantalla, en específico porque cuando nosotros hemos estado haciendo las pruebas para revisar el tema de cómo se va a hacer el escrutinio y nosotros teníamos que decir el nombre completo de la organización política, era complicado porque había tiempo adicional que se tomaba el miembro de mesa para decir los nombres de la organización política. Entonces lo que se ha hecho es hacer como, digamos, esta guía, que es lo que ustedes están viendo, de color celeste, de fondo celeste, en donde específicamente tienes como la lista de las organizaciones políticas según el sorteo que se hará eventualmente para la ubicación de la cédula, y específicamente ahí le estamos poniendo como un número de orden. Que la idea es que finalmente la guía se utilice a la par de la cédula, para que tú puedas decir partido político 1, elecciones, partido político 1, y luego, digamos, mencionar cuáles son los votos preferenciales. Entonces, ese es un poco un apoyo que se ha utilizado, de hecho, con buenas recepciones de lo que hemos tenido hasta la fecha. Esto es un material adicional, eso no lo hemos utilizado antes, pero al menos hasta las pruebas internas, como les decía, está funcionando bastante bien.
Sí, si tienen alguna consulta sobre eso, lo podemos ir viendo. Luego, ya en términos de la hoja borrador de la elección de presidente, la idea es una versión mejorada en el sentido de que la idea es que tenga esto un tamaño mayor, si no me equivoco ahorita está en una 3, pero la idea es que, digamos, esta hoja borrador sea, no venga, digamos, en el acordeón que viene en las actas, sino que venga separada y que finalmente sean digamos, los miembros de mesa que puedan utilizarla de la manera más sencilla posible. Ahí está, como ustedes pueden ver, hay varias variaciones de esta hoja borrador en el sentido que uno va a palotear, digamos, los números de los votos y luego lo que va a tener es una suma, digamos, por bloques para luego llegar a la sumatoria final que tendría que hacer, en este caso, por el ejemplo, pues 250, pero la idea de diferenciar, digamos, las sumas específicas para que el miembro de mesa no tenga que sumar todo a la vez, porque finalmente nos hemos dado cuenta que eso también, digamos, incita muchas veces al error, sin querer, evidentemente, de los miembros de mesa. Entonces la idea es poder hacer esta hoja borrador diferenciada que finalmente está funcionando bastante bien. Ahora, hay otra modificatoria también que se ha hecho más por lo que respecta al sistema de cómputo electoral, que como ustedes saben es nuestro sistema para el procesamiento de resultados, y que de hecho lo hemos probado por primera vez en la consulta popular de revocatoria del 8 de junio, en que específicamente para el total de votos lo que tenemos ya no es un solo recuadro, digamos, donde uno va a escribir el número tal cual, sino como dividirlo en 3 columnas específicamente. ¿Para qué? Para que el sistema, a través de inteligencia artificial, tú lo que puedes hacer es identificar en un recuadro específico que finalmente, primero, que es un dígito, o sea, que es un número, y segundo, identificar qué número es. Entonces, la idea de hacer estas 3 columnas es que vaya a haber, digamos, un recuadro específico para que nosotros podamos poner los dígitos. Entonces, todo esto, la idea es que pueda favorecer a la velocidad del procesamiento de resultados. Como ya les dije, eso es la primera vez lo probamos en la CPR, en esta última elección. Al parecer con buenos resultados, no ha habido, digamos, grandes dificultades entre los miembros de mesa. Ya específicamente cuando hemos estado en la capacitación, sí hemos visto de que finalmente algunos miembros de mesa se llamaron más que otros, pero sin grandes diferencias. Hay algunos miembros de mesa que, digamos, estas 3 columnas lo identifica mejor como centena, decena y unidad, pero hemos decidido no ponerlo con el fin de, digamos, no confundir tampoco a los miembros de mesa y porque también, por ejemplo, en el caso de partido político Amanecer de Nuevo, que tuvo 2 votos y lo he puesto en la mano derecha, lo que hace el sistema es que si tú lo pones el 2 en el medio, lo va a seguir contando como 2. Entonces, no va a haber ninguna dificultad si es que el dígito tú lo pones en cualquiera de las columnas. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que, digamos, el miembro de mesa no escriba un 0, porque evidentemente eso sí cambiaría el resultado. Entonces, esto es lo que estamos innovando y que me imagino que para algunos de ustedes puede ser algo nuevo, pero creo que está funcionando de la manera adecuada. Lo que sí, evidentemente, algo que podría afectar es que si tenemos tantas organizaciones políticas y el recuadro se hace muy pequeñito, entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando, digamos, escribamos los dígitos en las actas. Otro tema del cambio de procedimiento que se está proponiendo es que si ustedes han visto o han participado en alguna de los jornadas electorales, ustedes pueden ver que hay unas láminas de protección que se ponen, digamos, encima de cada una de las actas. Lo que tenemos y siempre se ha hecho es que el miembro de mesa ha sido quien, digamos, ponga, digamos, las láminas encima del acta, pero se está proponiendo y en una primera revisión que hicimos con jurídica nos han dicho que eso se puede hacer para la protección propia de las láminas para que las haga el coordinador de mesa. Entonces, esto con el fin de que, como ya saben, hay 3 momentos para el escrutinio, entonces con el fin de un poco quitarle, digamos, al miembro de mesa alguna de las tareas, un poco para que ellos puedan concentrarse netamente en el registro de los resultados en las actas y en el conteo general. Entonces, eso es algo que se está proponiendo. Luego, otro tema de rediseño propio que se está proponiendo para la mesa y claro, evidentemente nosotros tuvimos la oportunidad de mostrarlo de manera presencial a los TRCs hace un par de semanas, pero también se puede hacer eventualmente algo cuando estemos mucho más cercanos a la jornada electoral, mostrarles estos materiales en vivo y en directo para que los vean.
pero básicamente lo que se ha propuesto es que las hojas borrador que antes venían, digamos, en el acordeón de las actas, ahora estén, digamos, salgan de ese acordeón para que sean cuadernillos diferenciados por elección. Ahí nosotros le hemos puesto unos colores, pero es para que esos colores guarden correspondencia con el color que tiene la columna de cada elección en la cédula. Entonces, dice para mejor identificación también de los miembros de mesa. Entonces, ahora son cuadernillos y les voy a mostrar un poco al interior cómo se ven estos cuadernillos para que los vean. Entonces, ya les he mostrado la guía de cédula, que digamos que es este material aparte que sirve como para nosotros poder identificar una numeración específica según la cédula que tenemos. Luego tenemos la idea es que se pueda marcar, digamos, el símbolo, y luego se pone, de ser necesario, ustedes en su decisión, poder poner los números específicos en los votos preferenciales. Y luego lo que les estoy mostrando en la parte derecha es un poco cómo sería ese marcado en la hoja borrador. Entonces, ahí ustedes pueden ver que como ha sido la numeración del partido 7, que es el Partido Político del Trabajo Dignifica, se marca uno digamos, en la sección de totales de la hoja borrador y luego específicamente en lo que corresponde a los votos preferenciales según lo que dice la cédula, ¿no? Entonces ahí hay una combinación que tampoco habíamos hecho antes, que es un poco poner los totales en la parte superior específicamente, sin tener que palotear, y sí palotear en la parte de votos preferenciales, porque usualmente esos votos son un poco más, son un número menor. Entonces, digamos que eso puede facilitar a los miembros de mesa. En esta correspondencia ya les muestro un poco cómo, digamos, se transfiere, digamos, las cédulas o los votos de las cédulas en las hojas borrador, que esto es un poco linterna, lo que les mostraba de sus cuadernillos. ¿Qué ayuda, digamos, finalmente a hacer estos cambios? Es que finalmente lo que tú tienes en los totales es que ya no tienes que volver a sumar. O sea, si tú en el partido 1 identificas que llegaste a 16, pones de frente el número 16 y luego pones, digamos, los totales de los votos preferenciales. Entonces ya no tenemos que, digamos, volver a sumar, que eso también sabemos que tomaba tiempo y que finalmente hay algunos miembros de mesa que también, por querer hacerlo rápido, a veces terminaban como equivocándose en estos totales. Luego, tenemos esta regla guía para el llenado de las actas electorales. También en términos de las simulaciones que hemos estado haciendo, y bueno, eso es un dato también general que muchos de ustedes deben de conocer, es que finalmente el porcentaje mayor que tenemos de actas observadas, no que suceden digamos, en la columna de fórmula presidencial o que es la primera, digamos, que sale, sino sucede sobre todo en lo que sería el Congreso, en lo que fue el Congreso en general, es que tuvimos casi 20% de actas observadas, lo cual es grandísimo. Entonces, la idea es que podamos tener otros medios u otros recursos adicionales para disminuir eso. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo esta, digamos, regla guía, es un nombre muy preliminar, pero la idea es que esta regla guía lo que hace es encajar en cada uno de estos recuadros específicos de votos preferenciales para que, digamos, facilite el registro de los votos y con ello disminuir el error. Y hasta la fecha ha estado funcionando bastante bien. Y ya para ir cerrando, tenemos un recurso adicional que es el tema de las bolsas separadoras de actas, con el fin de que finalmente nosotros podamos apoyar al miembro de mesa en separar las actas, sobre todo por la cantidad de elecciones que tenemos, y poder así facilitar el trabajo del miembro de mesa. Y en el caso de, digamos, esta bolsa, digamos, de cédulas no impugnadas, va digamos, guarda un poco más relación con lo que hablábamos de conservación de cédulas en la sesión de jurídica hace un par de días, en el cual para la conservación de cédulas lo que se va a hacer es que finalmente las cédulas no impugnadas son las que tienen que ir en un sobre, tienen que ser entregados, evidentemente, y eso va a seguir ya un flujo